Partamos sobre los orígenes históricos de la jurisdicción voluntaria. La expresión se utilizó por primera vez en Roma y proviene de un texto del emperador bizantino Marciano, que vivió del 390 al 457 de nuestra era, en el que indicaba lo siguiente: todos los procónsules, luego que salen de la ciudad, tienen jurisdicción, pero no contenciosa, sino voluntaria, de forma que ante ellos se pueden manimitir y adoptar los libres y los siervos. Esto está consignado en el Digesto, libro primero, título 16, párrafo segundo. Sucede que los procónsules, en el camino hacia las provincias donde iban a fungir para impartir justicia, pues eran objeto de consultas, y de ese modo podían atender lo que se llamó la jurisdicción voluntaria, no así la contenciosa, pues no les estaba permitido legalmente. Al final de la época justinianea o imperial, cuando el ámbito de la jurisdicción voluntaria es cada vez más amplio, aparecen lo que se consideran como los precedentes del actual notario. Se trata de los tabeliones, que eran profesionales dedicados a redactar actos jurídicos de los particulares. El tabelio empieza de este modo a asumir competencias en materia de jurisdicción voluntaria negocial. En adelante, habrá de documentar negocios jurídicos entre particulares, así como en determinados asuntos afines en los que la intervención del magistrado no resultaba preceptiva. Esta situación habrá de prolongarse durante toda la Edad Media, en la que se mantiene la denominación romana, si bien poco a poco se produce una evolución tanto en el contenido de la institución como en la autoridad que de forma habitual habrá de conocer. La jurisdictio voluntaria comprende no solo aquellos actos conocidos por los jueces a instancias de un interesado o de varios involentes, es decir, que se encuentran de acuerdo, sino que ya durante la Edad Media se comienza a atribuir competencias en la materia a los notarios por su vinculación con los jueces y tribunales. Primero como profesionales adscritos a los tribunales laicos y eclesiásticos, y posteriormente como titulares de juzgados, los llamados Judices Chartulari. Es de tener presente que originalmente la función notarial se encontraba concentrada en los órganos jurisdiccionales. Los herederos de estos notarios serían los actuales secretarios que fungen en los tribunales. Y además debemos recordar que existían diferentes fueros. Estaba el laico, pero también estaba el canónico, es decir, el religioso, ¿no? Y también se encontraba el fuero militar, reconocidos de este modo como instancias jurisdiccionales distintas y diferenciadas, pero en todas ellas podía encontrarse esta figura de lo que posteriormente serían conocidos como notarios. Aquí vemos nosotros precisamente una de esas chartularis, ¿ya? Los chartulari paulatinamente van asumiendo la función de autorizar contratos entre partes, expidiendo los correspondientes documentos en forma de sentencia, incluso cuando por no existir contienda entre los interesados, se ponen de acuerdo sin la presencia del juez. Y esto es algo sumamente interesante. Precisamente, de acuerdo a los ritualismos en Roma y las formalidades, pues incluso se llegaba a plantear procesos fingidos para poder formalizar los negocios jurídicos, aunque en realidad no existiera como tal una contienda. Posteriormente, es muy importante en España las 7 partidas. Este código
fue emitido por Alfonso X de España y en él se atribuye competencias a los escribanos para redactar documentos que contengan, entre otros negocios jurídicos, manumisiones, adopciones o emancipaciones, llamados actos de voluntariae jurisdicciones. Aquí vemos pues cómo se va consolidando precisamente ya esa función notarial y específicamente la jurisdicción voluntaria. Y es muy importante el antecedente para nosotros de las 7 partidas, precisamente por la incidencia que habría de tener para Latinoamérica. Hasta los siglos XI y XII, la ausencia de un notario dotado de fe pública se suplía precisamente con la presencia de un magistrado, quien intervenía sin litigio, colaborando en la celebración de un acto o negocio jurídico para el cual se fingía la existencia de un proceso. Es decir, ahí se empezaba a evidenciar precisamente la necesidad de la función notarial. Y esto con el tiempo va a poderse consolidar. Pero en tanto llegaba a establecerse esa figura del notario, pues esto era asumido prácticamente por los órganos jurisdiccionales y de ahí la intervención del magistrado. En ese momento, es en ese momento que surge el notariado moderno, cuando se atribuye a estos profesionales del derecho las funciones de formalización y documentación de actos jurídicos entre particulares que hasta entonces formalmente y a modo de juicios fingidos eran considerados jurisdictio, es decir, como actos jurisdiccionales propiamente dichos. Estos juicios aparentes se sustituyen posteriormente con la comparecencia ante el notario, a quien habrá de reconocérsele esa potestad, esa facultad de autorizar los negocios jurídicos entre particulares. Los documentos notariales adquieren mediante la cláusula guarentigia la misma eficacia que el preceptum de solvendo dictado por un juez. Nace así el instrumenta guarentigia o documento público, el cual ya será propio precisamente de la función notarial. La guarentigia se llamaba así a la escritura pública que contenía cláusula por la cual los contratantes autorizaban y facultaban a los jueces para que en fuerza de ella hicieran ejecución con el que no cumpliere con la obligación contraída, como si así se hubiese juzgado. Y esto es interesante, pues, puesto que va a adquirir un valor ejecutivo el instrumento que autorice este notario original, que va a abrir precisamente la posibilidad de una especialización en la función jurídica como tal. Recapitulando sobre el origen de la jurisdicción voluntaria, tenemos entonces que esta nace en Roma. Originalmente es una competencia accesoria, complementaria para las funciones del magistrado. Paulatinamente, a través del tiempo y con los antecedentes que representan para lo que será la profesión del notario, los tabelios comienzan a adquirir ese protagonismo en funciones que atañen a la jurisdicción voluntaria. Posteriormente, los chartulari, ya durante la Edad Media, asumen mayores funciones, especialmente a partir de que se les reconoce ostentar la fe pública. En un principio, se aplicaban juicios fingidos para formalizar los asuntos de jurisdicción voluntaria, lo cual pues era demasiado engorroso. Ahora cabe preguntarse, ¿qué es jurisdicción? Y para esto deben hacerse algunas acotaciones conceptuales. El concepto de jurisdicción pues proviene del latín jurisdictio, que se forma de la locución jus dicere, la cual literalmente significa decir o indicar el derecho.
Eduardo Couture advierte que en el derecho de los países latinoamericanos, este vocablo tiene cuando menos 4 acepciones diferentes. Una como ámbito territorial, y eso lo escuchamos mucho aquí en Guatemala, eh, en las noticias de radio, de televisión o escritas, ¿no? Que un evento acaeció, tuvo lugar en la jurisdicción, dicen, de tal municipio. Luego, como sinónimo de competencia jurisdiccional, ¿no? Otro significado es como conjunto de órganos jurisdiccionales pertenecientes a un mismo sistema o con competencia en la misma materia. Y finalmente, como función pública de hacer justicia. Y esta es propiamente la significación que debe dársele en lo jurídico, como función pública de hacer justicia, la cual atañe pues al Estado en forma monopólica. Este es, de acuerdo con Couture, el sentido técnico y preciso del vocablo jurisdicción. La jurisdicción, de este modo, es una función pública, una función de ciertos y determinados órganos del Estado. Para explicar la función jurisdiccional, el jurista Alcalá Zamora dice que se debe partir precisamente de la existencia del Estado. No siempre tuvo ese monopolio el Estado, dependiendo del momento histórico al cual nos refiramos. De este modo, cuando el Estado, especialmente el Estado-nación, llega a organizarse, a formalizarse, se prohíbe la autodefensa, es decir, hacerse justicia por propia mano, y tampoco se puede obligar a que se dé la autocomposición, o sea, el arreglo entre las partes cuando exista algún litigio, algún problema, alguna alteración a la paz social. El Estado, de este modo, asume la misión de impartir justicia mediante un tercero imparcial, que será precisamente el juzgador. Y como decía, lo hará en forma monopólica, quedando prohibida la autodefensa y la autocomposición. La jurisdicción es, por definición, una atribución de los órganos especializados del Estado para solucionar conflictos o litigios. De modo que en ausencia de conflicto o litigio, no puede hablarse en sentido estricto de jurisdicción. La jurisdicción, pues, por definición, siempre es contenciosa, ya que solo puede referirse a conflictos. Ahora, habiendo caracterizado ya el concepto de jurisdicción, entonces, ¿qué es la jurisdicción voluntaria? Aquí también es necesario hacer ciertas precisiones conceptuales. Alcalá Zamora ha afirmado que del estudio doctrinal se ha logrado establecer que la jurisdicción voluntaria no es ni jurisdicción ni voluntaria. No es jurisdicción porque de la variadísima lista de negocios que la integran, será difícil encontrar alguno que satisfaga fines jurisdiccionales en sentido estricto. Y mucho menos es voluntaria, porque con frecuencia la intervención judicial resulta para los interesados en promoverla tan necesaria o más que la jurisdicción contenciosa. Y pongamos un ejemplo. Si una persona fallece y ha otorgado testamento o no lo ha otorgado, de igual manera tendrá que iniciarse un proceso sucesorio, testamentario o intestado. Entonces, para poder dilucidar esos derechos sucesorios, se hace indispensable la promoción del asunto de jurisdicción voluntaria que corresponde. Por su parte, Guillermo Cabanelas dice que la jurisdicción voluntaria es aquella en que no existe controversia entre las partes, la que no requiere la dualidad de las mismas. Se trata de actuaciones ante los jueces
para solemnidad de ciertos actos o pronunciamiento de determinadas resoluciones que los tribunales deben dictar. De ese modo se ha llegado a conceptualizar la jurisdicción voluntaria como la atención que se pone a ciertos aspectos de tipo administrativo. Fix-Amudio define la jurisdicción voluntaria como un conjunto de procedimientos a través de los cuales se solicita de una autoridad que fiscalice, verifique o constituya una situación jurídica de trascendencia social en beneficio de los participantes, situación que se mantiene en tanto no cambien las circunstancias del negocio que les dio origen y mientras no surja una cuestión litigiosa o controversia. Y aquí se ve uno de los aspectos fundamentales, pues, de la jurisdicción voluntaria, que debe existir ese avenimiento entre las partes. Debe haber ausencia de litigio o controversia entre quienes participan. De manera que si llegara a presentarse en determinado momento esa oposición, adquiriría un carácter litigioso y por lo tanto el notario en su función como tal deberá abstenerse de continuar conociendo y será un órgano jurisdiccional al que le corresponderá resolver la controversia. Por aparte, la autoridad de cosa juzgada es la meta o culminación del proceso contencioso. Eso es lo que se pretende precisamente, que pueda darse una solución tal que no acepte revisión. En tanto que esa característica de cosa juzgada es extraña a la jurisdicción voluntaria, que en cambio se caracteriza por la reformabilidad de sus resoluciones. Ahora veamos los antecedentes de la regulación de la jurisdicción voluntaria en Guatemala. En 1877, Guatemala ya durante su vida independiente, se emitió el Código de Procedimientos durante el régimen liberal, específicamente durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. El numeral 10 del artículo 1 de este cuerpo legal establece: tienen jurisdicción voluntaria los árbitros en los juicios de compromiso y los jueces ordinarios cuando ejercitan su jurisdicción, interponiendo su autoridad en asuntos convenidos por los interesados. Y vean ustedes qué interesante esto. Se reconoce la figura del árbitro, también la competencia específica de los jueces ordinarios, pero no así la posibilidad de intervención del notario. Y esto es algo curioso porque Justo Rufino Barrios era notario, ¿no? No era abogado, pero sí era notario. Sin embargo, en este primer cuerpo legal procesal que se emite en el país, se le está dando competencia a los árbitros y jueces, pero no a los notarios como tales para que puedan conocer de asuntos de jurisdicción voluntaria. El artículo 1614 de ese mismo cuerpo legal consigna que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Es decir, existe una ausencia de litigio. Y va a poder conocer el órgano jurisdiccional a solicitud de los interesados, si así lo permite la ley. Y luego, en donde esté prescrito de manera taxativa por la misma ley. Ahora veamos cómo evolucionó la jurisdicción voluntaria de tal manera que llegó a ser posible el reconocimiento de la competencia notarial para conocer de asuntos de jurisdicción voluntaria en Guatemala. A nivel procesal, será con el Código Procesal Civil y Mercantil
que entró en vigencia en 1964, decreto ley 107, durante el gobierno del coronel Enrique Peralta Azurdia, cuando se da intervención al notario para conocer asuntos de jurisdicción voluntaria. Y ese es todavía nuestro Código Procesal Civil vigente. El proyecto de ley del Código Procesal Civil y Mercantil fue elaborado por una comisión conformada por 3 juristas, y vale la pena mencionarlos: Mario Aguirre Godoy, Carlos Enrique Peralta Méndez y José Morales Dardón. Estos 3 juristas, pues, materializaron el Código Procesal Civil durante ese régimen de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia, y todavía nos continúa rigiendo. En el nuevo código se reconoció la posibilidad de intervención del notario en 3 asuntos en particular, adicionalmente a la facultad de que conociera el juez: el proceso sucesorio intestado, testamentario y la donación mortis causa, de los artículos 450 al 515. Luego, la subasta voluntaria, artículos 447 al 449, y la identificación de tercero, artículos 440, 442. Estos fueron, pues, los 3 asuntos que originalmente estuvo facultado el notario para conocer como asuntos de jurisdicción voluntaria en Guatemala. Y de una manera, pues, bastante reciente, si lo vemos hace 50 y tantos años, ¿no? Es poco tiempo en realidad. Posteriormente se dio la ampliación de la función notarial en 1977. Y aquí fue durante el gobierno del general Chele Eugenio Lauger García, con motivo de que en 1977 se realizó en Guatemala el 14º Congreso de Notariado Latino. Recién había sido en 1976 el terremoto, y fue algo muy significativo y valioso para Guatemala que se realizara este Congreso de Notariado Latino en el país. Y como parte de ello, precisamente para honrar ese evento y esa distinción de que Guatemala sería sede, se dio la ampliación de la función notarial. De esa cuenta, la ocasión fue propicia para que se aprobara el proyecto de ley presentado por el doctor Mario Aguirre Godoy, que devendría en la emisión del decreto número 54-77 del Congreso de la República, ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Aquí, pues, una vez más, el doctor Aguirre Godoy intervino para que se ampliara la función notarial en Guatemala. Con ello, Guatemala fue uno de los primeros países latinoamericanos en contar con una ley específica de la materia, la cual pues continuamos utilizando. El proyecto de ley originario que presentó el doctor Aguirre Godoy comprendía 2 asuntos que finalmente no se incluyeron en la versión del decreto 54-77. Uno de ellos era el divorcio voluntario. Y vean ustedes, realmente en los años 70 todavía privaba una mentalidad bastante conservadora, y no hubo la apertura entre los legisladores como para aceptar que pudiera tramitarse el divorcio voluntario ante el notario, lo cual hubiera sido muy interesante. Sin embargo, consideraciones morales, religiosas, usos, costumbres de la sociedad, pues seguramente determinaron esa oposición a que se diera la legalización de los divorcios voluntarios ante notario. Y el otro fue la titulación supletoria de bienes inmuebles.
lo cual podría haber favorecido mucho verdaderamente la legalización de bienes inmuebles que todavía continúa siendo un problema en Guatemala. De esa cuenta, la tercera ampliación de la función notarial en materia de jurisdicción voluntaria ocurrirá también durante otro régimen militar de facto. Esto fue durante el gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores en 1983. Y se dio con la emisión del decreto 125-83, Ley de Rectificación de Área de Bien Inmueble Urbano, que se publicó el 14 de octubre de 1983 en el Diario Oficial. Y esta ha sido la última ampliación de la función notarial en asuntos de jurisdicción voluntaria. Recapitulando, tenemos que los cuerpos legales que reconocen la competencia notarial para conocer en asuntos de jurisdicción voluntaria, el primero de ellos fue el Código Procesal Civil y Mercantil, el decreto 54-77, el decreto 125-83, y a raíz de las reformas que tuvo el Código Civil por la creación de la ley del RENAP, pues dejaron de estar en competencia directa para los registros civiles municipales y se centralizó en el Registro Nacional de las Personas todos los asuntos que anteriormente se inscribían en los registros civiles municipales. 3 asuntos del procesal civil y mercantil, 17 asuntos originalmente del decreto 54-77 y un asunto según el decreto 125-83. De los asuntos que ahora deben inscribirse en RENAP, corresponde 6 que deben ser inscritos en ese registro. Ahora, ¿cuál es la incidencia del notario en asuntos de jurisdicción voluntaria? El tema de las adopciones originalmente se reconoció que podía tramitarse ante sede notarial. Sin embargo, comenzó a evidenciarse en el país una actividad de adopciones ilegales, y lo cual significaba un negocio multimillonario, ¿no? Imagínense, aquí en esta nota periodística dice que significaba cerca de unos 200 millones de dólares al año, producto de unos 5,000 procedimientos al margen de la ley. El 95% de estas adopciones tenían como destino que los adoptantes iban a ser parejas estadounidenses. Sin embargo, también las hubo para Canadá y para Europa. Entonces, ahí vemos un envilecimiento de la función notarial y fue algo muy notable. En 2008 se adoptó la ley de adopciones. Con ello, la competencia para conocer sobre las adopciones de menores de edad se le retiró al notario. Esto significa que en la actualidad el notario conoce de 20 asuntos de jurisdicción voluntaria en total. En Guatemala, las adopciones internacionales llegaron a constituirse lamentablemente en un negocio. Y eso realmente fue vergonzoso. La CICIG realizó un informe precisamente sobre esos procedimientos irregulares de adopción que se realizaron en Guatemala. Aquí vemos nosotros de ese informe, del gráfico 2, en donde se consigna el número de adopciones desde Guatemala hacia Estados Unidos. Y vean ustedes la tendencia creciente que había desde 1999
de donde parte la serie, hasta 2007, con 4.727 adopciones para ese año. A partir de la emisión de la ley, pues observamos nosotros cómo esa cifra decae de una manera significativa. De acuerdo a la CICIG, pues era toda una red la que participaba en esos procesos de adopción y era mandatarios, comadronas, notarios, casa cuna, cuidadoras, registro civil, incluso la misma Procuraduría General de la Nación. O sea, era toda una organización institucional, profesional, para que se diera ese tráfico de niños. Y de ahí la mácula de que se haya retirado los procedimientos para adopción de las manos de los notarios. Ahora, veamos las ventajas de la competencia notarial para conocer de asuntos de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria tiende con carácter general a la prevención de litigios. Y esto es algo muy importante. Precisamente la gran concentración que tienen los órganos jurisdiccionales, pues impide verdaderamente que con la suficiente agilidad se puedan atender los asuntos. Lo que pretende esta institución es la tutela de determinados derechos privados que se encuentran reconocidos dentro del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, al darle competencia al notario, lo que se está haciendo es facilitar hacer efectivos esos derechos reconocidos dentro de la legislación. A través de los diferentes expedientes de jurisdicción voluntaria, se consigue dotar de existencia o efectividad a determinados derechos subjetivos de los particulares en el ámbito del derecho civil. Por aparte, existe economía procesal. Evidentemente, va a ser más ágil, más rápido, más eficiente y eficaz el obtener un resultado en sede notarial que si es ante un órgano jurisdiccional. Por ende, desjudicializa la tramitación de expedientes, por lo que reduce la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales. Coadyuva a proveer de certeza jurídica a los promovientes y a la sociedad, lo cual es de evidente beneficio para todos. Agiliza la solución de los asuntos que comprende. Ahora, algo importante que mencionaba precisamente la licenciada Mireya Paz tiene que ver con la ética en el ejercicio de la profesión. Y es algo muy particular en relación al ejercicio del notariado. ¿En qué sentido? Siempre hago referencia de que aquí en Guatemala existe una fiscalía que conoce precisamente de acusaciones en contra de notarios, una fiscalía especializada. Y me comentaban el año pasado que de cada 10 denuncias, 8 prosperan. Es decir, 8 notarios de esos 10 terminan precisamente siendo encausados por faltas cometidas en el ejercicio de la profesión, lo cual evidencia falta de probidad, de ética, de legalidad en ese ejercicio profesional. La función notarial de este modo requiere una práctica responsable, proba y ética. Las consecuencias de un ejercicio profesional responsable y apegado a la ley es un requerimiento básico e ineludible. Y la verdad es que a nivel de la formación universitaria se encuentra bastante desatendido, no solamente en el ámbito del derecho, sino en el ámbito profesional en general, el aspecto ético. Y es algo que debiera ser objeto de especial énfasis por las repercusiones que se pueden dar tanto a nivel
a nivel social como a nivel personal para los profesionales al no actuar de acuerdo a esos principios. Y existe efectivamente el Código de Ética Profesional. El problema es en qué medida se respeta, de qué manera se ejercita, se practica, se cumple en el día a día de los notarios. Vean ustedes, por ejemplo, hoy estaban hablando de una escritura en donde se trata de una compraventa y resulta que la vendedora, que es estadounidense, originalmente en el registro de la propiedad le consignaron 2 apellidos, pero ahora que regresa a Guatemala después de varios años, resulta que solo le aparece el apellido de casada, ya no le aparece el apellido paterno original. Seguramente habrá algunos notarios que autorizarían una escritura así, cuando no corresponde con el pasaporte el nombre que originalmente se consignó en el registro de la propiedad. Un ejercicio probo aconseja que esto no se haga de acuerdo a la legislación guatemalteca. No por cobrar una escritura se va a comprometer todo el prestigio, la honorabilidad, la honradez del notario. El notario solo puede hacer aquello que la ley le autoriza. Y si no aparece en el documento de identificación consignados los apellidos y nombres completos de la persona, como están registrados en el registro de la propiedad, entonces se trata de otra persona hasta que no se demuestre que sí es el mismo sujeto. Las responsabilidades en que el notario puede incurrir de no respetar los principios de legalidad y ética incluso son mayores que los de la abogacía. Les decía precisamente que un abogado pues puede perder un asunto y eso va a ser la consecuencia, perderlo. Pero un notario con mucha facilidad, si no respeta los principios, la legalidad, entonces incurrirá en diferentes tipos de responsabilidades, que pueden ser civiles, administrativas, tributarias, pero peor aún, penales. Bien, les agradezco mucho su atención. Gracias por su atención y estoy para servirles. Esta pregunta dice así: ¿por qué algunos profesionales al tocar el tema de jurisdicción voluntaria no mencionan la reposición de partida como asunto a considerar? Bueno, mire, en Guatemala, con motivo del conflicto armado, por ejemplo, se quemaron muchos registros civiles, ¿no? En áreas de conflicto, como decía, y se estableció una ley temporal para poder promover la reposición de documentos, de partidas, precisamente, y estuvo vigente por varios años. Ahora bien, también es un hecho que se encontraban muy desprestigiados los registros civiles municipales, ¿no? De manera que resultaban coreanos guatemaltecos que no hablaban ni una palabra de español, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. Recordemos también que hay una gran dificultad, que somos un país de migrantes, ¿no? Este es puente para migrantes, y lo pueden decir todos los compatriotas que están a lo largo de la frontera con México, pues, ¿ya? Hay una presa de migrantes extranjeros, ¿no? Todos los días se captura, ¿qué? Asiáticos, africanos, que vienen de todos los países. Y esto dio motivo precisamente a que se creara el RENAP. Pero aún así, el RENAP ha sido permeado por la corrupción, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que hay debilidades dentro del Estado de Guatemala
que hacen no fácil muchas veces poder agilizar ese tipo de procesos, porque con facilidad se presta a falsedades, ¿no? Falsedades materiales, falsedades ideológicas, y por eso es que existe ese tipo de figuras dentro del Código Penal. Además de ello, como les digo, muchas veces las actuaciones en cuanto a probidad de los notarios no son muy buenas. Miren, les digo, por ejemplo, hay auténticas de firmas, de documentos, de legalización, de firmas que las consiguen ustedes por 30 quetzales, pues, ¿ya? 15 quetzales de costo de los timbres y 15 quetzales que gana el notario. Aquí en Guatemala, yo no sé si sea así en el interior, pero en los centros comerciales donde está la SAT hay kioscos de notarios. A mí me parece que es rebajar mucho la dignidad del notario, ¿ya? Ustedes van a encontrar en la torre de tribunales abogados que se venden para la primera audiencia, ¿no? ¿Ya? Eh, por acá se les llama coyotes, ¿no? No sé qué denominación tendrán en otras circunscripciones del país, ¿verdad? Pero es lamentable. Lo otro, imagínense la profusión de notarios que ha habido. Miren, yo soy 10,000, ahorita ya van por los 35,000, pues, ¿ya? Y, y no me gradué hace 20 o 30 años, pues, no. Tenemos una maquila de, de profesionales del derecho actualmente. Y eso ya se ha dado, por ejemplo, en otros países. Miren, ya existe la inquietud aquí en Guatemala. Por ejemplo, en Brasil, lo que hicieron para contener esa maquila profesional fue establecer un examen para poder colegiarse. Mira, ¿qué sucedió? Que solamente la tercera parte de los que se graduaban lograban colegiarse, porque no pasaban el examen. En otros países es terriblemente riguroso. Por ejemplo, en Alemania, alguien puede haber estudiado Derecho, realiza su examen privado. Solo puede someterse a él 2 veces. Si pierde la segunda, nunca más va a poder examinarse. Podrá tener todas sus calificaciones, todos sus méritos y todo, pero no se graduará de abogado en Alemania. Y lo otro, el notariado está muy descuidado. San Carlos tiene 4 cursos, pero hay universidades donde hay menos, pues. Hay algunos donde se imparte en un mes un curso como jurisdicción voluntaria, por ejemplo, pues, lo cual es imposible verdaderamente. Y hay un cierto desprecio al notariado, pues como que si fuera el pulgarcito o el ceniciento de la profesión, ¿verdad? Eso tiene que cambiar, verdaderamente.